Hola, buenas tardes chicos. El día de hoy, martes 29 de septiembre de 2020, vamos a trabajar en las áreas de lengua y ciencias sociales. Para comenzar, como en todas las clases, vamos a escribir la fecha, el estado del tiempo, el nombre y el apellido completo y la estación del año, esta nueva estación que comenzó la semana anterior, eh, el día de la primavera, recordemos que fue el mismo día que el día del estudiante, así que vamos a escribir el nombre de esta nueva estación. Todo en letra cursiva, ¿sí? Luego vamos a escribir el nombre de la materia y el título de la clase de hoy, que dice Practicamos lo aprendido. Porque en la clase de hoy, en esta oportunidad, vamos a recordar y reforzar los contenidos que estuvimos trabajando en la última clase de lengua, ¿sí? Para comenzar, vamos a realizar una actividad en la que vamos a recordar el uso de las palabras, sustantivos, adjetivos y verbos. Recordemos que en lengua utilizamos diferentes clases de palabras que nos sirven para elaborar textos u oraciones, y cada una de estas palabras tienen una función diferente y por lo tanto se llaman de manera diferente. Por ejemplo, tenemos los sustantivos, que pueden ser sustantivos comunes o propios, que nos sirven para nombrar objetos, lugares, personas o animales. Luego tenemos los adjetivos, que son palabritas que nos sirven para describir, es decir, para contar cómo son estos sustantivos, ¿sí? Cómo es un lugar, cómo es una persona, cómo es un animal o cómo es un objeto. Y finalmente tenemos los verbos, que son palabritas que nos indican acciones, es decir, cosas que se hacen. Bien, vamos a escribir entonces 5 ejemplos, ¿sí?, de sustantivos. Los sustantivos que escribamos pueden ser comunes o propios. Lo importante que tenemos que recordar es que si escribimos sustantivos propios, tenemos que escribirlos con mayúsculas, ¿sí? Comenzar con mayúscula. Luego vamos a escribir 5 adjetivos y finalmente 5 verbos. Bien, luego vamos a repasar el tema que comenzamos a trabajar la clase anterior, el tema de la noticia. Recordemos que la clase anterior vimos un video en el cual describíamos cuáles eran los tipos de textos que existían. Por un lado teníamos los textos literarios, que son aquellos textos que nacen de la mente y la imaginación de un autor, es decir, de una persona que los escribe. Y estos textos literarios tenían el objetivo, o lo que pretendían era expresar sentimientos del autor, expresar pensamientos o simplemente divertir o entretener al lector, es decir, a la persona que los está leyendo. Y por otro lado teníamos los textos no literarios, que si bien son escritos por una persona, por un autor, este autor, para poder escribirlos, tiene que relatar o escribir hechos que suceden en la realidad. Es decir, que los textos no literarios no nacen de la imaginación del autor, sino que el autor los escribe a partir de cosas que suceden en la vida real. Y uno de estos textos no literarios, escritos a partir de cosas que pasan en la realidad, son las noticias. Las noticias son el nuevo tipo de textos que comenzamos a trabajar, diferentes a los que ya conocíamos, que eran los cuentos y las poesías, los trabalenguas, las adivinanzas, que eran textos literarios, y el texto instructivo, que era un texto no literario, porque nacía de alguna situación real, de la vida real. En este caso, una receta de cocina, por ejemplo, era un texto que nace de algo que sucede en la realidad, cuando uno ejecuta esa receta y está elaborando un plato, ¿sí? Y la noticia es otro ejemplo de texto no literario, porque nos informa sobre algo que sucede en la realidad. Pero este suceso, este hecho, ¿sí?, por el cual la noticia nos está informando, tiene que ser algo novedoso, es decir, algo que sucedió el mismo día que se publica la noticia, o bien
algunos días anteriores, pero no tiene que ser un hecho muy lejano, ¿sí? Bien, antes de comenzar a escribir la noticia, porque ustedes hoy se van a convertir en periodistas por un ratito y van a escribir una noticia, pero antes de escribirla vamos a tener que saber algunos datos para poder realizarla, para lo cual les pongo un cuadrito en el cual ustedes van a ir completando en los casilleros vacíos algunos datos respondiendo a las preguntas que les coloco acá en la parte de arriba. Por ejemplo, ¿en qué fecha se publicó la noticia? Bien, este dato lo van a inventar. Ustedes, como son los periodistas que van a escribir esta noticia, van a pensar en qué fecha se publicó o en qué fecha se publicará la noticia si es que el día aún no llegó. Entonces acá abajo van a escribir una fecha, van a inventar una fecha. Luego, en la segunda pregunta dice, ¿cómo se llama el diario que publica la noticia? Bien, recordemos que el ejemplo que yo les puse eh, era una noticia sobre el coronavirus. Le inventé un nombre a esa noticia y un nombre al diario. El diario se llamaba Notas Locas. Ustedes van a inventar un nombre para este diario que ustedes van a utilizar para publicar su noticia, ¿sí? Bien, luego vamos a recordar que todos los diarios, los periódicos, estaban divididos o estaban organizados en diferentes secciones. Y estas secciones servían para que el lector, es decir, que la persona que lee la noticia, encuentre más rápidamente esa noticia que desea leer. Por ejemplo, ¿cuáles eran estas secciones que podíamos encontrar en un diario? Podíamos encontrar la sección de espectáculos, en la que se informaba acerca de programas de televisión, espectáculos teatrales, películas, la vida de algún actor, cantante, etc. Luego teníamos la sección de política en la que se informaba sobre las acciones o el trabajo de nuestros dirigentes políticos, ya sea el presidente, el vicepresidente, los diputados, senadores, gobernador, ministros, etcétera. No solamente de nuestra provincia y de nuestro país, sino también en la sección de política podemos encontrar noticias sobre los dirigentes de otros países. Bien, luego teníamos la sección de deportes. La sección de deportes nos informaba acerca de los eventos deportivos de nuestro país, de nuestra provincia y del mundo. Es decir, qué es lo que sucede con los deportes, no solamente el fútbol, sino todos los deportes que existen en la actualidad. Luego tenemos la sección de actualidad. Es una sección en la que se informa sobre hechos, ¿sí? O cuestiones que suceden en nuestra sociedad en la actualidad, es decir, en este tiempo. Luego vamos a encontrar también en un diario la sección de policiales, en la cual se informa acerca de delitos, hechos de inseguridad o hechos en los que tuvo que intervenir la policía, como lo indica su nombre, ¿sí? Por ejemplo, algún accidente, etc. Luego vamos a encontrar también en un diario la sección de economía, en la cual se informa acerca de los productos que se compran y se venden en nuestro país, en la provincia o en el mundo, o también cuestiones relacionadas con la economía y nuestro dinero, ¿sí? Nuestro peso argentino o sobre el dólar, que será un tema que muchas veces escucharon en la televisión, o también sobre otras monedas del mundo, por ejemplo el euro, ¿sí? Bien, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a elegir una de estas secciones que, para su diario, ya sea espectáculos, política, deportes, actualidad, policiales o economía. Van a elegir una que es la sección que va a contener la noticia que ustedes escriban. Bien, luego vamos a contar qué es lo que ocurrió. Vamos a empezar a inventar nuestra noticia. ¿De qué podemos estar informando? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Sí? ¿Cuál es ese hecho, ese suceso, ese acontecimiento que estoy informando? Pero no se olviden que lo que ustedes cuenten acá, ¿sí? Acerca de lo que sucedió, tiene que estar relacionada la noticia, esta parte, con la sección que eligieron en el cuadrito anterior. Por ejemplo, si ustedes eligieron la sección de espectáculos,
acá, en esta parte donde dice qué ocurrió, puedo contar acerca de algún espectáculo que se está por estrenar, una película que se está por estrenar. Entonces, cuando escribamos qué ocurrió, vamos a escribir, por ejemplo, se estrenó la película, y le van a inventar un nombre a la película, luego van a escribir dónde se estrenó, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuándo se estrenó esa película. En el caso, les estoy dando un ejemplo, en el caso de que hubiesen elegido espectáculos, por ejemplo, y a quiénes, a qué persona o a qué personas les ocurrió este hecho. Y finalmente, cuando ya tengan definido o inventado cuál va a ser la sección que van a elegir, cuál es el hecho que ocurrió, dónde, cuándo y a quiénes, van a poder inventarle un título a su noticia. Bien, una vez que hayan completado este cuadro con los datos que necesitan para escribir la noticia, vamos a proceder a escribirla en la siguiente consigna. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Van a completar en las líneas rojas. Primero vamos a pedirle a aquellos niños que no tengan la posibilidad de imprimir, vamos a pedirle a un adulto que nos escriba, que nos traspase al cuaderno este cuadro con las líneas que les hice acá, tal cual, para poder separar las diversas partes de la noticia. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar los datos que se les está pidiendo acá. Por ejemplo, el nombre del diario, que ya lo habrán inventado en el cuadrito anterior, ¿sí? Y ya lo habrán escrito. Entonces vamos a escribir el nombre del diario que va a publicar la noticia de ustedes, van a escribir acá, luego van a escribir la fecha de publicación que inventaron en el cuadrito anterior, luego van a escribir la sección que eligieron para su noticia, es decir, ya sea espectáculos, política, deportes, actualidad, policiales o economía. Finalmente van a escribir acá el título de la noticia, ¿sí? El título que realizaron y escribieron en este último casillero del punto anterior. Recordemos que el título de la noticia tiene que ser llamativo, tiene que llamar la atención de la persona que lo está leyendo. Y vamos a tratar de escribirlo en una letra más grande porque es importante, tiene que llamar la atención del lector. Luego vamos a escribir el copete. El copete va a ser una oración cortita que me va a contar brevemente, es decir, de manera corta, qué es lo que me está por informar esta noticia, ¿sí? Entonces el copete va a ser una oración corta que me va a contar de manera cortita de qué se trata la noticia. Y luego, en esta parte, en este sector, vamos a escribir el cuerpo de la noticia, es decir, la parte un poquito más larga de la noticia en la cual tengo que dar detalles de ese tema que estoy informando. Acá, en este sector, van a escribir qué es lo que ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió y a quiénes les ocurrió, a quién o a quiénes les ocurrió. Todo eso lo van a escribir acá, ¿sí? Es decir, que me van a armar el cuerpo de la noticia, el contenido detallado de la noticia. Luego van a, en este recuadro que está hacia este costado, van a dibujar, ¿sí? Una imagen que esté relacionada con lo que ustedes están contando acá, en el cuerpo de la noticia. Va a ser la imagen que va a ilustrar la noticia de ustedes. Y finalmente, en esta parte de abajo, en este rengloncito, vamos a escribir el epígrafe, es decir, una oración corta que me cuente lo que tengo en la imagen. Bien, todas estas partes de la noticia podemos repasarla en el video enviado la clase anterior. Finalmente, y como parte obligatoria también de la clase de hoy, me van a enviar un audio al WhatsApp leyendo la siguiente poesía, ¿sí? La poesía, que es un tipo de texto literario, recordemos, ¿sí? Esta poesía cortita de 2 estrofas, van a leerla y van a enviarme un audio a mi WhatsApp para practicar lectura. Bien, esto es todo en la clase de hoy y nos encontramos en la próxima clase de lengua.